Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del 20 de febrero del 2024 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompañan el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Buen Nos día. acompaña el contador público Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Nos acompaña también el maestro Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, y también nos acompaña el maestro Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, y su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación le cedo la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios para que nos ayude con el boletín de prensa mensual. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra segunda conferencia de prensa del mes de febrero del 2024. Me voy a permitir leer los mensajes principales. Una persistente inflación en enero elevó ligeramente nuestra expectativa de inflación para este año de 4 a 4.2%. Lo anterior pudiera afectar las expectativas de cuándo y en qué magnitud el Banco de México pudiera iniciar el ciclo de baja de tasas de interés. En el último trimestre de 2023, la economía creció 2.4%, su menor crecimiento en los últimos 8 trimestres. Si bien la inversión se recuperó en la segunda mitad de 2023, su ritmo comenzó a descender hacia finales del año pasado. De igual manera, el consumo, que ha sido un factor importante para estimular la actividad económica, últimamente ha mostrado señales de debilitamiento. Un dato relevante que se conoció la semana pasada fueron las cifras preliminares de la inversión extranjera directa durante 2023. Creció a 36.058 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 2.2% comparado con la cifra revisada de 2022. La inversión extranjera directa mostró una disminución de 0.7%. Del monto total, 73.9% fue por reinversión de utilidades, 13.4% por nuevas inversiones y 12.8% entre inversiones entre compañías. La sequía y escasez de agua en la Ciudad de México observada en las últimas semanas empieza a afectar la actividad económica del sector de servicios. Varios negocios como restaurantes y panaderías han tenido que detener sus actividades por varias horas por la falta de líquido. Es probable que estos paros se hagan más frecuentes conforme avance la temporada de sequía en el área metropolitana. Esta situación pudiera afectar la dinámica de crecimiento de la economía local y de los precios. Hay que recordar que el área metropolitana, esto es Ciudad de México y Estado de México, representa el 25% del Producto Interno Bruto Nacional. A causa de la severa sequía, se está privilegiando el uso del escaso líquido para consumo humano. La reducción de agua para riego de cosechas mermará aún más la producción de ciertos productos como maíz y caña de azúcar. Al no producir las cantidades requeridas para solventar costos de producción y financiamiento, es muy probable que la cartera vencida del banco crezca aceleradamente. Se tendrán que reestructurar créditos al campo e instituciones gubernamentales que apoyen el financiamiento del sector. Seguramente se tendrán que crear programas de emergencia para financiar las siguientes cosechas. La relocalización continúa y ofrece un potencial adicional de crecimiento de la inversión y la economía siempre y cuando se materialice el compromiso de las autoridades en los tres niveles de gobierno de garantizar la infraestructura necesaria en energía y urbanización, así como el cumplimiento del Estado de Derecho. La actividad electoral que se tendrá en los próximos meses será muy intensa y, como es natural, puede verse reflejada en la evolución de la economía. Un proceso electoral ordenado y transparente donde prevalezca la voluntad del voto mayoritario evitaría la volatilidad y afectación del desempeño económico de México.
De aprobarse las iniciativas presentadas por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero, se tendrá un escenario preocupante para las finanzas públicas y para el régimen democrático del país ante la desaparición de órganos autónomos. El IMEF exhorta al Congreso de la Unión a evaluar dichas propuestas porque varias de ellas tienen un costo fiscal creciente e inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas. De igual forma, se pide que todas las fracciones parlamentarias privilegien el interés público, el cual debe estar por encima de fines partidistas. Por su trascendencia y repercusiones, el IMEF destaca su preocupación por la fusión y desaparición de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEP. Su limitación de facultades, como la divulgación de facultades de las autoridades competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del contribuyente, entre otras, así como la discriminación de beneficios de protección de acuerdo al monto reclamado, que no requieren modificación constitucional, pero resultan incompatibles con la naturaleza autónoma que debe gozar el ombudsman fiscal y la diferencia de funciones de la CONDUCEP y PRODECON. Me permito pasar a la sección de perspectivas. Nuestra encuesta refleja una ligera reducción de las expectativas del déficit de las finanzas públicas de 5 a 4.9%. Las iniciativas de reforma presentadas por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero, tales como la de pensiones, podría impactar negativamente algunas de estas expectativas sobre el desempeño de las finanzas públicas. Falta, desde luego, que el Congreso decida discutir y votar esta reforma. Nuestra estimación del Producto Interno Bruto para 2024 que arroja nuestra última encuesta indica una expansión de 2.4%. Cabe hacer notar que esta expectativa no incorpora aún algún impacto generado por las sequías y escasez de agua. Finalmente, la economía de los Estados Unidos continúa desacelerándose sin poder contener las presiones inflacionarias que ocurrieron en enero. Es posible que se demore el inicio de la reducción de tasas por parte de la Reserva Federal unos meses más. Hasta aquí la parte de perspectivas y pasaríamos con Orlando Corona, nuestro presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, sobre la parte de seguridad social. Por favor, Orlando. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de la propuesta de reformas constitucionales en materia del sistema de pensiones, señalando que no tiene sostenibilidad financiera. La iniciativa de reformas constitucionales en materia de pensiones, presentada recientemente por el Ejecutivo Federal, carece de una fuente de financiamiento disponible, permanente y sostenible que le dé viabilidad a la propuesta. El proyecto se encuentra acotado a trabajadores formales inscritos al IMSS y al ISSSTE, afiliados a partir de julio de 1997 y marzo de 2007, respectivamente, que se denomina como generación Afore, siempre que cumplan con los requisitos necesarios para pensionarse a los 65 años de edad, conforme a la respectiva ley. Es lo que denominamos la pensión por vejez. Quienes se verían beneficiados con el pago de un complemento a cargo del gobierno federal para lograr una pensión al 100% de su último salario, con un límite equivalente al salario promedio cotizado ante el IMSS actualizado, que para 2024 es de 16,777 pesos con 68 centavos. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a 5.15 UMAS y 2.25 veces el salario mínimo general. Para tal efecto, el proyecto contempla la creación de un fondo semilla denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuya aportación inicial fue estimada en 64.619 millones de pesos, suficiente solo para cubrir el primer año de la nueva obligación de acuerdo con las estimaciones realizadas. La entrada en vigor, en caso de ser aprobada la iniciativa, se condiciona a la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, las fuentes de recursos para su constitución, en su mayoría, no son recursos disponibles de manera inmediata y no constituyen una fuente permanente de recursos, por lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de la propuesta. Esto por lo que respecta al sistema de pensiones, al proyecto. Gracias.
Muchas gracias, Orlando. Al Por favor, Gerardo, para pasar la etapa de preguntas y respuestas. Sí, gracias. Ya tenemos aquí a Emiliano González en primer lugar de Infocel. Adelante, Emiliano. Hola, buenas tardes a todos. Un par de preguntas relacionadas con el tema de escasez de agua e infraestructura eléctrica que mencionaron en el boletín. Quisiera saber si, pues, hasta ahora ven preocupación de las empresas que están interesadas en relocalizarse en el país, las podría estar llevando a cambiar sus planes este tema. Y también no sé puntualmente qué impacto estiman por las sequías y la escasez sobre el crecimiento económico de 2024. Gracias, Emiliano. Si bien, como hemos comentado en conferencias anteriores, la relocalización de empresas es una gran oportunidad para nuestro país, hay mucha tarea que tenemos que realizar y sobre todo en la parte precisamente de generación de energía limpia, de la parte de infraestructura, sobre todo carretera que se ha dejado de construir nuevos kilómetros de carretera en los últimos años y obviamente en todo lo relacionado con seguridad, Estado de Derecho y uno de los puntos también que preocupan de manera importante es el agua. Creo que es una de las partes que se tienen que tener contempladas para poder aprovechar esta oportunidad de la relocalización de empresas. En cuanto a la segunda empresa, yo no tengo datos de estimación. No sé, Federico, si gustes complementar la respuesta. Sí, claro. No, pues muy atinado lo que mencionas. No, simplemente mencionar que, como lo dijimos en el boletín, la verdad es que no hemos todavía incorporado en las expectativas y en las proyecciones de crecimiento este problema del agua, por lo reciente que es, ¿no? Entonces, vamos a esperar un par de semanas en lo que pudiéramos tener un mejor panorama de la problemática y sobre todo de las posibles soluciones parciales que se están vislumbrando, ¿no? Entonces ya en ese momento podríamos incorporar en la estimación del crecimiento del PIB para 2024, pues algún impacto negativo que tendría esto, ¿no? Gracias, Emiliano. Gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Lindsay Esquivel de Excelsior. Hola, buen día. Sí, también era sobre el tema de la escasez de agua, sobre todo mencionan que pues ya se están viendo afectados los sectores servicios. Dicen que todavía no lo han analizado, pero ¿qué otros sectores de la economía podrían verse afectados? Y también si esto podría impactar en la inflación. Gracias. Bien, consideramos que sí puede haber un impacto importante en otros productos, sobre todo en el sector agropecuario, y que obviamente si no se tienen los requerimientos de agua necesarios, podrían haber presiones en los precios agrícolas y obviamente podría tener un impacto inflacionario. Pero Federico, no sé si quieras complementar. Sí, desde luego, el agua tiene pues un impacto transversal sobre todos los sectores de la economía. Entonces, claro, ahora se ha manifestado de una manera más seria inicialmente pues en el sector agropecuario, pero obviamente puede impactar también todo lo demás, ¿no? O sea, la construcción, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un problema serio, o sea, sí estamos en el IMEF pues preocupados, por eso lo mencionamos en esta ocasión, ¿verdad? Porque sí nos preocupa este problema, ¿no? Y agregando también, como bien se dice en el boletín, también tenemos conocimiento que muchos negocios, sobre todo de la parte de servicios, se están viendo afectados y en algunos casos cerrar por algunas horas el servicio que prestan. Y obviamente eso va en detrimento del buen funcionamiento de la economía. Sí, y nada Gracias. más ampliar, desde luego, como se señaló, sí puede llegar a tener un impacto sobre la inflación, ¿no? Porque pues claramente la escasez de cualquier producto siempre va a impactar el índice nacional de precios al consumidor. Gracias. Gracias, Licey. Gracias. Belén Saldívar de El Economista nos envían las siguientes preguntas. A 5 años de gobierno, ¿cómo ven ustedes que se cumplió el discurso de la austeridad republicana en el presupuesto? ¿Qué pendientes de gasto va a heredar la siguiente administración? Gracias, Belén.
En cuanto a la austeridad, yo lo que reflexionaría es la importancia de saber o de poder hacer un mejor uso de los recursos del gasto federal. Esto es, tenemos que concentrar los recursos del gobierno federal en aquellos temas importantes para el mismo, como pueden ser salud, educación, seguridad y dejar todo aquello que tiene que ver sobre todo con la infraestructura a la iniciativa privada en términos de acciones público-privadas. Esto es, como todos sabemos, los recursos de todos los gobiernos a nivel mundial son escasos y por lo tanto tendríamos que darle mayor prioridad a aquellos que tienen directamente que ver con el gobierno, con los gobiernos federales. Como ya dije, puede ser la educación, la salud, la seguridad principalmente, pero tenemos que ser un país competitivo y para ser un país competitivo tenemos que invertir en infraestructura y tiene que ser quien mejor pueda desarrollar los proyectos de infraestructura que son la iniciativa privada mediante proyectos de acción públicos privadas que nos podría llevar a un país con mayor competitividad y en ese sentido aprovechar las oportunidades de la relocalización de empresas. No sé, Federico, si gustes abundar el tema. Sí, gracias. Pues realmente muy poco. Simplemente decir que, bueno, a mí en lo personal no me gusta el término de austeridad republicana, ¿no? Digo, es austeridad, punto, ¿no? Yo creo que en los 5 años de la administración, pues sí ha habido esa austeridad y lo hemos visto en los números. Sin embargo, y siempre lo hemos dicho en el IMEF desde 4 o 5 años, ¿no? Lo que nos preocupa es la calidad de ese gasto público, ¿no? O sea, el gasto público está mal asignado, tiene muchas distorsiones, lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, lo de los proyectos emblemáticos pues fue realmente muy lamentable porque fue a costa, como señalaba José Domingo Figueroa, fue a costa de gastos más necesarios, gastos sociales más necesarios como en educación, en salud, etcétera, ¿no? Entonces, más que si se mantuvo la austeridad, bueno, sí hubo esa austeridad, pero vuelvo a insistir, fue la calidad. Ahora, este último año de gobierno, claramente esa austeridad ya no existe, nada más hay que ver las cifras de endeudamiento que se están proponiendo, pues son realmente muy grandes, ¿no? Entonces, la austeridad en el último año se aflojó totalmente. Gracias, Belén. Muchas gracias. Azucena Vázquez de Reforma nos envía las siguientes preguntas. Con base en lo que se menciona, entonces es probable que Banjico haga el primer recorte a sus tasas de referencia hasta la segunda mitad del año. ¿Considera que sería mejor esperar un poco más para hacer este primer recorte? Y también envía lo siguiente. Por otra parte, ¿tienen alguna actualización sobre la situación económica de Acapulco? ¿Los apoyos fiscales otorgados por el gobierno federal han contribuido a una recuperación más rápida en Guerrero y Acapulco? Esas son las preguntas. Federico, no sé si gustes contestar lo de Banjico. Sí, desde luego es muy difícil a estas alturas y en cualquier momento hacer una predicción de cuándo pudiera iniciar el ciclo de bajas de tasas de interés por parte del Banco de México. Simplemente destacar que una consideración importante que la Junta de Gobierno toma en cuenta, pues es desde luego el comportamiento de la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces, mientras en Estados Unidos no inicie el ciclo de bajas de tasas de interés, que se está pensando que pudiera ser quizás hacia mayo o junio del año. Hasta que no se dé ello, esto le va a permitir a la Junta de Gobierno del Banco de México evaluar si es conveniente seguir al Fed, como lo ha hecho en la mayoría de las decisiones, no en todas, porque en algunas pues ha diferido de la decisión de la Reserva Federal. Entonces tiene que evaluarlo a raíz de lo que haga la Reserva Federal digamos, mayo, junio, ¿no? Y desde luego, pues verlo a la luz del balance de riesgos que da a conocer el Banco de México y que es muy importante darle puntual seguimiento para poder identificar en qué momento posiblemente pudieran iniciar con ese ciclo de bajas de tasas de interés. Gracias, Federico. Y sobre Acapulco, bueno, yo no tengo datos al respecto. No sé si tú, Federico, tengas datos al respecto. No, realmente datos duros no los tenemos.
Gracias, Azucena. Gracias. Le cedo la palabra a Leonor Flores del Universal. Leonor, ¿nos escuchas? Está apagado su micrófono. Bueno, no sé si en lo que desactiva su micrófono apagado, pasaría con la pregunta que nos envía Yasmín Zaragoza del Heraldo de México. Y pregunta, ¿cuánto podrían impactar las reformas como la de pensiones en las finanzas públicas? Pues Orlando o Federico, no sé quién de los dos quisiera contestar. Pues primero Orlando y luego yo podría dar un comentario. Sí, sí, bueno, evidentemente la pregunta va dirigida, me aparece en forma general a todas las reformas, específicamente en el tema de pensiones. Es muy complicado ahorita hacer una estimación con la información que tenemos. Nosotros hemos hecho un análisis sobre cuál sería, por ejemplo, la obligación o el monto de la obligación a cubrir en el primer ejercicio, lo cual con la información disponible pues es relativamente sencillo cuantificarla. Si partimos del hecho de que se establece un tope de la pensión, aun cuando se plantea inicialmente que iba a ser una tasa de reemplazo del 100%, pues ya vimos que establece un tope de 16.777, que es equivalente a 5.5 UMAS. Considerando ese tope y todos los trabajadores que cotizan con un salario mayor que este monto establecido y las tasas de reemplazo vigentes, consideramos que el efecto que tendría el primer año, ¿verdad? Sería suficiente para sería cubierto, digamos, por la cantidad que se estima actualmente de 64.000 millones de pesos. Entonces ha habido una estimación como de 50.000 millones de pesos, lo que podría generar solo el primer año. Desde luego, esto puede irse incrementando de manera progresiva, porque desde luego la pirámide poblacional pues implica que mayor parte de trabajadores van a tener un acceso a una pensión por la edad que van cumpliendo. Sí, pero es complicado, es una determinación más precisa con la información con la que contamos en la actualidad. ¿Sí? Sí, nada más para ampliar lo que atinadamente menciona Orlando. Desafortunadamente, las autoridades no nos dieron algunos cálculos preliminares de lo que implica esta iniciativa. Sabemos que apenas están ellos haciendo una proyección actuarial de lo que sería el costo para las finanzas públicas de esto, ¿no? Lo cual, pues es empezar al revés, ¿no? Porque si uno va a plantear una iniciativa, pues es que ya se tiene todo esto bien calculado y bien amarrado, ¿no? Esto yo creo que es reflejo de pues la celeridad con la que se tuvo que armar por parte de las autoridades esta iniciativa, ¿no? Entonces, pues sí, también nosotros estamos, como mencionó Orlando, estamos tratando de hacer algunos supuestos con algunas cifras para más o menos poder saber cuánto sería el impacto, pues al menos en el primer año, si es que se aprueba, que sería este 2024, ¿no? Y nada más quisiera yo hacer dos comentarios que son importantes porque en la iniciativa, son defectos que se ven en la iniciativa. En primer lugar, la iniciativa no menciona, como debería de haberlo hecho, el hecho de constituir el fondo de los 64.000 y pico de millones de pesos, ¿no? Sino que el presidente en su discurso, cuando dio a conocer el 5 de febrero las iniciativas, él mencionó este fondo, ¿no? Pero el fondo no está en la iniciativa, debería estar en un transitorio, ¿no? O sea, se integrará un fondo de tanta cantidad, sin embargo, no lo está. Y además, el presidente en su discurso también mencionó que el fondo estaría constituido el 1 de mayo, lo cual, pues, es totalmente irreal, ¿no? Y bueno, la segunda cuestión que yo quisiera destacar, que también pues es una contradicción que tiene la iniciativa, si revisamos los transitorios, ¿no? En la iniciativa, el primero transitorio menciona que el decreto entrará en vigor una vez que Hacienda constituya el fondo, ¿sí? Pero tantito más adelante, en el tercero transitorio, dice que dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del decreto, se creará el fondo. Entonces ahí hay una contradicción
de cuándo realmente entraría el fondo en operación, ¿no? Además de que, como señaló Orlando, pues las fuentes que proponen para integrar ese fondo son en su mayoría fuentes no recurrentes, lo cual pues crearía obviamente un problema futuro si es que esto se aprueba para incluir en la Constitución, ¿no? Gracias. Gracias, Yasmín. Em, También la misma Yasmín Zaragoza agrega lo siguiente. ¿Podrían abundar sobre qué cifras mostrarían la austeridad que dice que ya no existe? Yo no tengo. Bueno, la cifra más evidente es el deterioro en el superávit primario o déficit primario que se está planteando. O sea, es un cambio importante en el déficit primario como proporción del PIB que están planteando, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, como ya lo había señalado, pues, las cifras de endeudamiento, ¿no? O sea, las cifras de endeudamiento como proporción del PIB, pues van a terminar en un porcentaje pues bastante mayor con el que cerró la administración pública pasada en el 2018, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos indicadores clave que pues, nos deberían de preocupar. Hay otros, pero esos dos nos preocupan, ¿no? O sea, deterioro del déficit primario y endeudamiento. Muchas gracias. Licenciado, Jessica, saludando por aquí, Leonor Flores. ah, perdón, Leonor, bienvenida. Adelante, por favor, con tus preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Don Domingo, ¿ustedes cómo vieron el decreto para ayudar y darle mayor respaldo a petróleos mexicanos a través de esta vía fiscal que se hizo? ¿Consideran ustedes que de alguna manera se está resolviendo el problema o va a continuar el deterioro de las finanzas públicas con este respaldo? Y por otro lado, sobre el tema del agua, ¿cuál sería la propuesta del IMEF o la recomendación que tendrían para enfrentar el problema en, pues, en el mediano y largo plazo? Porque en el corto plazo, pues, al parecer no se le ve mucho. ¿Qué Gracias, plantearían ustedes para poder enfrentar la crisis del agua? gracias, Leonor. Bueno, sobre la primera pregunta respecto a Pemex, el gran problema que se está presentando es un problema crediticio. Esto es, no existen los recursos para hacer frente al financiamiento para los próximos años de Pemex, sobre todo porque los flujos de efectivo de la empresa no están dando lo necesario para poderlo afrontar. Y desde ese punto de vista tenemos que voltear a ver el apoyo de recursos federales, ¿no? Y en ese sentido es preocupante porque hoy en día los gastos gubernamentales ya están presionados por varios motivos. Uno, por el costo del financiamiento de la deuda, por los programas sociales y con la problemática de Pemex, pues la parte de los recursos federales se ven todavía más presionados. Entonces sí es preocupante, pero básicamente tiene que ver porque los flujos de efectivo de la empresa no están generando lo necesario para afrontar sus compromisos, lo que requiere una reestructuración importante a corto, mediano y largo plazo. Pero Federico, me gustaría que si me apoyas complementando la respuesta. Sí, bueno, sí ha sido una preocupación constante para nosotros en el IMEF como analistas de las finanzas públicas, el ver el deterioro que, pues año con año, el deterioro financiero que se está llevando año con año en Pemex, ¿no? Y bueno, simplemente un dato, la deuda de Pemex son 105.000 millones de dólares, lo cual es mayor que el patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, digo, ese es un dato muy preocupante porque cualquier empresa en donde la deuda es mayor al patrimonio, pues claramente es señal que la empresa es inviable. Y bueno, una empresa privada ya hubiera cerrado con ese criterio desde hace tiempo, ¿no? Entonces, sí es un problema lo de Pemex, ¿no? Y estarle inyectando recursos que vienen de otros sacrificios que está haciendo el gobierno en sus finanzas públicas, pues la verdad es que no es realmente lo correcto, ¿no? O sea, lo que hay que buscar es una viabilidad que no se ha querido hacer, pero hay que buscar una viabilidad con un agresivo plan de negocios hacia futuro
que trascienda al cambio sexenal, porque ese ha sido el problema, ¿no? Que se hacen planes, pero realmente no perduran más allá del inicio de una nueva administración. Entonces creo que es muy importante eso. Ya no hay mucho tiempo, queda poco tiempo, pero pues a lo mejor algún borrador se puede dejar de un supuesto plan de negocios hacia futuro que pudiera servir para enderezar la situación financiera de la empresa. Y sobre la segunda pregunta de qué hacer con el agua, bueno, primero creo que como sociedad tenemos que ser más conscientes de que cada vez el recurso es más limitado y tenemos que tener una conciencia de ello para tener un mejor aprovechamiento. En cuanto a temas de política gubernamental para hacer frente a esta situación, no tengo los elementos a la mano, no sé, Federico, si tú tengas algún No, no, comentario al desde luego respecto. yo tampoco soy un experto en estas cuestiones. Simplemente yo sí me pregunto y me cuestiono, ¿no? Si realmente la solución es perforar pozos en otras entidades federativas para traer el agua a la Ciudad de México, ¿no? No lo sé, o sea, ese es el plan. A lo mejor sí es correcto desde el punto de vista técnico, pero al menos yo expresaría mis dudas. Gracias, Federico. Muchas gracias, Leonor, por tus preguntas. Jessica Martínez del Instituto Mexicano de la Radio nos envía lo siguiente. Del paquete de reformas que envió al Congreso el presidente el pasado 5 de febrero, ¿qué tan trascendente o en qué medida afectaría para la actividad económica nacional para los próximos años ya no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, en caso de que se llegara a aprobar? Y la siguiente dice, ¿podrían abundar un poco más sobre cómo afecta la sequía a los precios, por favor? Adelante. Federico, no sé si gustes contestar. Bueno, la primera pregunta, sí es un poco más complicada, ¿no? Sobre la segunda, ¿no? Sobre el impacto que la sequía puede tener sobre los precios. Como mencionaba yo, o sea, el problema del agua es transversal a toda la economía. Entonces, en la medida en que se genera esa fuerte escasez de un insumo tan trascendente, más trascendente para otras empresas, otros sectores que otros, ¿no? Entre más se genere esa escasez, pues claramente la escasez de ese insumo va a presionar los costos y pues va a generar inflación, ¿no? No hemos hecho un cálculo, como decía yo al inicio, ¿no? Estamos muy al pendiente de cómo va evolucionando esta crisis del agua para poder incorporar pues ese cálculo tanto en la actividad económica como en la inflación. Gracias, Federico. Alejandro Moscosa del Financiero envía lo siguiente. Ante la resistencia de la inflación y el ajuste al alza en su perspectiva, esto no podría aplazar el primer recorte de Banjico, así como lo prevén con la Fed, podría demorarse. Y la siguiente dice, la actividad económica ha mostrado cierta debilidad desde el cierre del 2023 y ayer se observó el dato de enero. ¿Cuánto estiman retomen su dinamismo? Federico. Sí, gracias. El primer tema puede ser que sí sea un indicador para demorar la toma de decisión de la Junta de Gobierno. De hecho, la misma Junta de Gobierno ya lo hizo, ¿no? O sea, en el boletín de prensa de las decisiones de política monetaria, siempre al final, como ustedes saben, incluyen un cuadro de las proyecciones del mismo Banco de México de cuándo se va a lograr la convergencia hacia el 3% de la meta que tiene el Banco de México. Y como ustedes han visto, pues en cada ocasión, en cada boletín de prensa, esta proyección se va empujando más hacia adelante, ¿no? Y esto es reflejo básicamente porque el Banco de México está privilegiando un enfoque gradualista para bajar la inflación. O sea, no quiere bajar la inflación de choque, que pudiera tener varios costos, ¿no? Sino que está haciendo este enfoque gradual. Y por eso es que va coloquialmente aventando la meta más allá en el tiempo, ¿no? Ahora, en el muy corto plazo, si estas presiones de precios que nos estamos observando, tanto en enero como en febrero, pudieran retrasar,
pues yo creo que sí es un elemento que debe de tomar en cuenta la Junta de Gobierno. No es el único, hay que ser muy claros, no es el único. La Junta de Gobierno toma en consideración todo un conjunto de indicadores para evaluar la decisión. Entonces, uno de ellos, bueno, pues obviamente es este, ¿no? La inflación, pero no es el único. Entonces, sí, sí pudiera ser posible, ¿no? ¿Cómo era la segunda pregunta que se me pasó? Claro. Dice, la actividad económica ha mostrado cierta debilidad desde el Ah, cierre del sí. 2023 y ayer se observó el dato de enero. ¿Cuánto estiman retome su dinamismo? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, no nos debe sorprender que este año 2024 sea un año con un menor dinamismo económico. ¿Por qué? Porque pues es un año electoral y ese es el ciclo que siempre se ha observado en esta economía, ¿no? Y es natural, o sea, viene la incertidumbre, vienen pues ciertos acomodos esperados que en la política pueden trascender para la parte económica y eso, bueno, pues claramente todos los últimos años de gobierno pues sí ha impactado la actividad económica y la desacelera. Entonces, ese dinamismo más lento, pues sí lo vamos a observar en este año, ¿no? Ahora, ¿cuándo se pudiera superar? Pues va a depender mucho de los programas y los planes que la siguiente administración pública dé a conocer una vez que la que gane las elecciones la gane, ¿no? Una vez que den a conocer su programa de gobierno. Entonces, ya dependiendo de ese programa de gobierno, pudiéramos esperar, pues quizás hacia finales de el primer año de gobierno, o sea, 2025, ya algún repunte mucho más sólido. ¿Por qué hacia finales? Porque también hay un ciclo natural de inicio de administración pública en donde, pues claramente en lo que se empiezan a colocar las nuevas piezas de la administración pública, empiezan a instrumentarse los programas, los criterios, los objetivos, pues eso lleva tiempo. Entonces, probablemente eso le lleva el primer año y así que hacia finales de 2025 deberíamos observar, si todo sale bien, deberíamos observar ya un repunte de la actividad económica. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Ana Lidia Valdés, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Adelante, Ana Lidia. Gracias, buenos días. A mí me gustaría saber, ya se ha dicho que la escasez del agua va a tener un impacto transversal. Sin embargo, a mí me gustaría saber, los desarrollos inmobiliarios son de largo plazo. Entonces, podrían, digamos, poner sobre la mesa de tener desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México, si bien podría recuperarse esto de la escasez del agua en algún porcentaje, pero no será lo mismo. Y por otro lado, si ¿cuándo va a empezar algún aumento de precio en el impuesto del agua? También eso impactará en el corto plazo. Y finalmente, bueno, ustedes hablan de un consumo débil. En este consumo débil están incluidos las inversiones de las familias y las pequeñas empresas. Muchas gracias. Gracias, Ana Lidia. Sobre tu primer pregunta respecto a si hay un impacto en los desarrollos inmobiliarios, pues bueno, todo desarrollo inmobiliario obviamente tiene como sustento principal el requerimiento del abasto del agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida de que la escasez sea más perdure de mayor tiempo y no se resuelva el abasto, sí puede tener un impacto en los nuevos desarrollos inmobiliarios. Eso es en cuanto a tu primera pregunta. En cuanto a tu segunda pregunta, si me recuerdas, Gerardo, ¿cuál fue la segunda? O si me recuerdas, Ana Lidia, por favor. Creo que era vinculado con el impuesto al agua. Sí. No sé si tú lo tengas claro, Federico, es que se me perdió la segunda pregunta. Claro, sí, bueno, era la pregunta esta del impacto o cuándo se vería lo del impuesto del agua. Pues obviamente las medidas tributarias son una medida para, pues también aliviar la escasez que pudiera darse, ¿no? Entonces, pero nosotros no hemos oído nada sobre alguna intención de, pues, querer ajustar el impuesto al agua, ¿no? De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Pues entonces le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos dirija las palabras de cierre de esta conferencia de prensa.
Adelante. Gracias, Gerardo. Nuevamente darles la gracia. Gracias a todos ustedes por participar en nuestra segunda conferencia de prensa del año 2024 e invitarlos para nuestra próxima conferencia el mes de marzo y agradecerle a Federico, a Pedro y a Orlando la participación en esta conferencia, así como a Gerardo González. Pues muchas gracias a todos y buen día.